Yo soy la computadora de Last Dragon. Por favor dale like y suscríbete al canal para que este contenido llegue a más personas. Hola, yo soy Last Dragon. Ahora me hicieron una pregunta en el formulario de preguntas que tengo en mi blog para cuando hago las preguntas y respuestas a Last Dragon, pero hay una que me interesó y que podría contestar independientemente al resto de las preguntas, y es lo que vamos a hacer aquí. Básicamente me han dicho que si puedo hablar de cómo se compila un kernel y los beneficios de tener un kernel compilado. Y pues bien, vamos a contestar esa pregunta. También nos dicen de cómo hacerlo, bueno, pero ya tengo videos de cómo se hacen, hay que buscarlos en el YouTube, en el canal de Last Dragon, y pues si no repetiría un video que ya está hecho. Pero sí vamos a hablar de sus beneficios, o sea, ¿qué beneficios trae compilar el kernel? ¿Han oído de esos kernels que se llaman Sanmod o Shanmod y sabrá Dios qué otras tonterías que supuestamente los recortan y hacen que sean más mejores? Y lo dije con toda la intención de decirlo así, más mejores. Pues no, eh, eso cae desde mi perspectiva, eso cae como una especie de tontería, es una ridiculez y de un tamaño impresionante, porque los kernels se vuelven pesados y lentos porque son kernels genéricos. Los kernels genéricos se usan para que se puedan distribuir en todas las computadoras posibles. Ese es el problema, por ejemplo, de Windows. Windows usa código genérico, porque de otra manera no podría correr en procesadores multiprocesadores, o sea, un Windows que no tenga compilación genérica no podría correr en un Core i7 o en un Atom o en un Celeron, que son procesadores que todavía andan por ahí, aunque son humildes, o en un Xeon. Y estos procesadores son diferentes y tienen diferentes instrucciones, pero el software normalmente se hace con instrucciones genéricas, es decir, que todos los procesadores se entienden. El problema está en que desperdicias las instrucciones que son propias del procesador, y cuando tú desperdicias esas instrucciones pierdes velocidad. Aquí vamos a ver las dos caras de esa moneda. Voy a compilar un kernel. De hecho ya lo tengo compilado y lo tengo publicado para quien lo quiera usar en sus máquinas virtuales. Hice un kernel específico para máquinas virtuales. ¿Por qué para máquinas virtuales? Pues porque imagina esto, tú tienes tu computadora, es una Lenovo o es una Compaq o es una Dell, y tienen N cantidad de dispositivos. Traen una tarjeta de red, traen un controlador de CD-ROM, traen un controlador de USB y de una tarjeta de video y un controlador de PCI y un controlador de muchas cosas. Pero solamente trae uno de cada uno, aunque allá fuera en el mundo real hay miles de versiones del mismo dispositivo, es decir, tarjetas de red hay Tricon, hay también de Dell, hay de Intel, hay varias. Entonces, un kernel genérico tiene que cargar con los drivers de todas esas tarjetas de red, porque de esa manera es como funciona. O sea, ese mismo kernel te sirve en una Dell como en una Lenovo, si no, no tendrías red en una y en otra sí. Bueno, si tú ya sabes cuáles son tus dispositivos, entonces tú compilas el kernel específicamente para tus dispositivos. El solamente hacer eso ya te da un kernel más delgado que consume menos memoria RAM, que no necesita ser recortado con Shanmon y esas cosas que andan por ahí. No necesitas nada de eso, solo necesitas un kernel que se adapte a tu computadora. Y ya solo con eso le estás poniendo mucho poder a tu computadora. Y eso no es todo. Afortunadamente tenemos el código fuente del kernel y de los programas. Si tú tienes el conocimiento de qué procesador va a ser el que vas a tener en este kernel, incluso puedes indicarle al compilador que el código resultante sea específico para ese procesador. Obviamente esto ya no es un kernel genérico. Si tú lo compilas para Xeon, entonces si lo quieres meter en un Celeron no va a funcionar. Siendo para tu computadora, pues eso da igual porque es para tu computadora y le vas a sacar el máximo poder posible a la misma pieza de hardware que ya tienes. Y eso lo podemos demostrar. Este kernel lo hice para máquinas virtuales. Normalmente tú cuando usas una máquina virtual le pones por ejemplo Debian o Ubuntu o cualquier distribución, pero viene con un kernel genérico. Y estos kernels vienen con toda la retafila de drivers, tienen todos los drivers habidos por haber,
cosas que normalmente en una máquina virtual nunca se van a usar. Por ejemplo, los drivers de Wi-Fi. Pocas máquinas virtuales, a menos de que hagas un pass-through, van a tener acceso a Wi-Fi. Y si no tienen Wi-Fi, ¿para qué rayos quieres que en el kernel tengas los drivers de Wi-Fi? Simplemente haciéndolo más gordo y más pesado. Bueno, si tú sabes que tu kernel va a ser para una máquina virtual, pues ya está, no le pongas Wi-Fi porque no lo vas a usar. ¿Qué es lo que vas a usar? Pues una tarjeta de red virtual. En el caso de QEMU, que es para la optimización que hice de este kernel, lo optimicé para QEMU, aunque debería funcionar en VirtualBox y en VMware y en Shell. Lo que hice fue quitarle todos los drivers. No le puse Tricom, no le puse Dell, no le puse Intel, no le puse nada en tarjetas de red. Dije, ¿sabes qué? Para QEMU lo que yo uso es VirtIO, es la mejor de las tarjetas en cuanto a virtualización de QEMU, pues únicamente tendrás VirtIO. Lo mismo en la GPU, si yo uso VirtIO, entonces voy a ponerle una GPU VirtIO en QEMU o VGA Cirrus para VirtualBox o para VMware, y de esa manera solo específicamente esos drivers son los que se van a cargar. ¿Para qué carambas querría tener un, no sé, un AMD GPU o un Nvidia dentro de ese kernel virtualizado? En la vida lo vas a usar. Entonces, como no lo vas a usar, ¿para qué está en el kernel? Entonces, lo que hice es esto. Compilé un kernel a la medida de QEMU, y cuando lo ejecutas en una máquina QEMU es todavía más rápido que con el kernel que trae por default, porque está orientado a esa máquina virtual QEMU. Ahora, este kernel, como lo estoy haciendo público, lo tuve que hacer con código genérico. Este código genérico pues quiere decir que va a correr en cualquier procesador, y por lo tanto mucho de su poder se diluye debido a que tengo que usar instrucciones genéricas. Así que aunque sí voy a obtener una ventaja, porque de hecho la obtengo, vamos a ver un video donde hago la demostración, sí obtengo ventajas, pero no muchas, aunque no hay que bajar la guardia. Por ejemplo, hago un buteo con un kernel genérico de Debian y luego con el kernel específicamente que hice para QEMU en ese mismo Debian, y el kernel que hice para QEMU sí le gana por 2 segundos. No parece mucho, pero son 2 segundos que se van acumulando. Es decir, si tu software o tu máquina virtual está corriendo por días, esos 2 segundos se van acumulando, son 2 segundos de ventaja. De pronto no solamente son 2 segundos, son 2 horas, y al cabo de un día se trata de 2 días de procesador, o al cabo de un mes se trata de una semana de procesador, que si pudieras a correr en paralelo dos máquinas virtuales, una con el kernel genérico y una con la de QEMU, este kernel que tiene QEMU eventualmente le va a sacar mucha ventaja a largo plazo. Entonces, si tú estás haciendo algo que requiere mucho poder de cómputo, no le metas el genérico, métele el de QEMU, porque aunque a la vista parezca que solamente ganamos 2 segundos, estos se van acumulando en el tiempo. Son 2 segundos, más 2 segundos, más 2 segundos, más 2 segundos, que eventualmente se pueden convertir en días, semanas o años si se trata de una máquina profesional que no se apaga. Años de ventaja contra la máquina que está corriendo el kernel genérico. Ahora, esto es porque tuvimos código genérico, pero si tuviéramos la osadía de correr en código nativo, la proporción es abismal. A veces es del 50%. Vamos a ver la demostración. Esto es cómo se ve un kernel genérico, pero adaptado al hardware de la misma máquina, en este caso un QEMU. Solo lo que el QEMU requiere, ignorando lo que podría requerir cualquier otra máquina. Este es un kernel que solo funciona correctamente en QEMU. Si se lo pones a una máquina real, va a bootear, sí va a arrancar, pero no vas a tener acceso a tarjetas de red, no vas a tener acceso a Wi-Fi, no vas a tener acceso a prácticamente nada que QEMU no tenga por sí mismo. Entonces vamos a verlo. Esto es un kernel genérico, pero adaptado a QEMU.
Muy bien, te habrás dado cuenta que ganamos unos cuantos segundos, pero son segundos acumulativos. Estos segundos se van a acumular en el tiempo. Ahora, incluso puedes tener más poder. Esta demostración que acaban de ver se hizo sobre una máquina Core i7. Estos Core i7 pues tienen bastante poder hoy en día porque tienen multinúcleos. Ahora, ¿cómo te imaginas de poderoso que es si lo volviera código nativo para Core i7? Si podemos ver el poder que podemos alcanzar con un solo núcleo, ya no con muchos núcleos como el Core i, que puede tener 7 núcleos, 10, en la 12ª generación, no sé cuántos traiga. Ahora, imagínate actualizar a un solo núcleo y que este solo núcleo sea incluso de 32 bits. Este es el poder de la optimización del kernel al procesador y a su código nativo. Cuando le quitas la parte genérica y lo pones como código nativo, esta cosa se hace una exponenciación de capacidad de procesamiento. En este video que a continuación vamos a ver, se trata de una máquina de 32 bits a la que ahorita muchos Linuxtubers les tienen miedo a las máquinas de 32 bits y se van a dar cuenta el poder que le podemos sacar a una máquina de 32 bits de un solo núcleo, ya no de varios, de uno solo. Un solo núcleo y de 32 bits. Y con su código nativo, el poder que alcanza es este. Ahora vamos a ver una demostración un poco más impresionante. Hace muchos años yo escribí un artículo de compilar kernels y sus beneficios para optimizarlos al procesador. Entonces, aquí debe haber un artículo que tenga escrita la palabra procesador. Optimiza el código para tu procesador. Este no es. ¿Importa ocultar la dirección IP? No, eso es para paranoicos locos. ¿Por qué Linux usa mejor el procesador que otros sistemas operativos comerciales? Esto lo escribí en el 2009 y es un buen texto para leer del por qué. Pero la demostración de todo lo que dice esto está en este video. Muy bien, pues vamos a darle que es a lo que venimos. Esto es un Red Hat 5.2 comercial, es clónico en CentOS 5.2 obviamente, pero esto es Red Hat 5.2, el sistema operativo comercial más importante de Linux. Y esto es lo que le toma a esa máquina con su kernel original arrancar. Esta es una máquina de 32 bits, además es de un solo núcleo, no como ahora que tenemos multicore y 50 o 60 cores y todas esas cosas. Bueno, aquí esto no tenía nada de eso. Este era un procesador de un único núcleo de 32 bits. Ahora, si este es el poder que puede alcanzar un Linux en una máquina de 32 bits de un solo núcleo, imagínate qué tan poderoso sería este mismo Linux en multinúcleo y además optimizado al código del procesador actual y nativo. Según el cronómetro ya pasó más de 60 segundos, eso significa que ya pasó más de un minuto con el sistema arrancando. Entonces esto ya es un tiempo considerable para algo que va a arrancar. Bueno, 73 segundos es lo que le tomó. Ahora viene el turno del kernel compilado a la medida. Se le han retirado drivers que no se requieren, mecanismos que no se requieren. Está adaptado a esta computadora, que dicho sea de paso, esa máquina tampoco era muy poderosa. Esta máquina era normal en sus especificaciones,
de aquella época, pero tampoco era la gran maravilla. Era una máquina que usaba para hacer estas demostraciones y el kernel pues está a la medida, ¿no? Entonces el otro tomó 73 segundos y este nos va a tomar la gran cantidad de 41 segundos. Pues ¿cómo te quedas después de ver algo como esto? ¿Cómo te quedas? Y esto que estamos hablando es una máquina de un solo núcleo de 32 bits. Ahora imagínate código nativo para tu Core i 7 o 9 o 3 o 5 y que esta, o un Xeon con varios núcleos, y que esto a su vez tenga muchos núcleos. El poder que podrías alcanzar, y de nuevo, esto es acumulativo. Imagínate el 50% durante semanas. Le sacas una ventaja impresionante al procesamiento, a los cálculos, a todo lo que tú le podrías hacer, a poner a trabajar a tu computadora. Pues tú ahora sabes las ventajas de compilar tu propio kernel. Así es como se ve si entramos al menú config del kernel que hice para QEMU. Esto es como lo tengo configurado. Por aquí voy a dejar seguramente el archivo de configuración por si lo quieres compilar por ti mismo. Y así es como se ven las opciones. Muy bien. Entonces, ahora te puedo mostrar cómo está construido este kernel. Este kernel lo tengo aquí en el Linux 6.2. Vamos a entrar a ver. Aquí va con calmita. Y como podemos ver, tiene desactivada un montón de cosas que para la virtualización no funcionan. Por ejemplo, está apagado virtualización, pero esto no quiere decir que no esté usando cosas de virtualización. Esto lo que dice es que no puede virtualizar, es decir, no tiene el módulo de KVM. Aquí lo podemos ver. ¿Y por qué no le pongo el módulo de KVM? Porque ya es una virtualización, no se necesita virtualizar adentro de una virtualización. Se puede, es una virtualización anidada, pero en la mayoría de los casos nadie hace eso. O sea, esto lo que hace es activar el KVM y por eso no lo tengo activo. El motivo por el cual no se ve tanta diferencia en el boot de este kernel con el de Debian, pues es porque no es aquí, es acá en Procesador and Features. Procesador and Features tenemos por aquí estaba no acá está. Es porque lo tengo puesto como genérico. Entonces así es como viene el de Debian, es un genérico, y yo lo puse en genérico porque lo estoy distribuyendo en mi blog para quien lo quiera usar dentro de su QEMU o tal vez en VirtualBox, aunque en esos otros virtualizadores, pues como yo no los uso, no le hice pruebas. Yo asumo que va a funcionar, pero no sé. Si yo hiciera solo esto y lo volviera a compilar ahora como Core 2 o Xeon, veríamos resultados como el del primer video. Esta es la diferencia del primer video, del segundo video al primero, en donde uno le gana casi al 50%. Bueno, a pesar de que estamos usando código genérico, aún así le ganamos por unos cuantos segundos. Y si fuese código nativo del procesador, pues entonces ya le empezamos a meter bastante poder, como ya pudimos ver. Pues al final este kernel no tiene nada, bueno, tiene lo mínimo indispensable, así que te vas a encontrar con muchas cosas vacías. Por ejemplo, tarjetas de red, si es que las encontramos. No tiene Parallel Port, que es, aparte que en las máquinas actuales ya casi no se usa, en la virtual pues mucho menos, ¿no? No tiene prácticamente nada. Input Character, que son el keyboard, o sea, el teclado. Esto sí se lo puse porque se puede llegar a requerir. El GPIO no se lo puedo quitar.
todo esto está desactivado porque en una máquina virtual no se usa. Bueno, aquí yo le activé multimedia porque algunos tienen tarjetas de sonido y si quieren reproducir sonido. Aquí vemos que tenemos desactivado prácticamente todos los aceleradores gráficos, el ATI, el AMD GPU, los de Nvidia, los de Intel, todo está fuera de servicio. ¿Por qué? Pues porque dentro de QEMU eso no existe. ¿Qué es lo que existe en QEMU? Pues en QEMU existe QXL, VirtIO GPU Driver. Esto sí, es un acelerador gráfico pero virtualizado. Ya lo hemos mostrado en otros videos. Todo lo demás no tiene ningún sentido porque la máquina virtual no lo va a aceptar. Aquí le dejé activo VirtualBox para los que tengan VirtualBox y lo quieren probar. Y seguramente le habré dejado el de VMware en alguna parte. Sí, para que puedan virtualizar con VMware. Y lo mismo hice con las tarjetas de, bueno, las de sonido se las dejé por si virtualizan un escritorio y quieren tener sonido. Obviamente no necesitamos USBs o la mayoría de la gente no lo va a requerir, no va a requerir tarjetas SD. Nada de esto se requiere en una máquina virtualizada, esto es innecesario. Entonces por eso el kernel es pequeño y vemos los beneficios que obtiene incluso con código genérico. Que les digo que si lo volvemos código para un procesador como Xeon o Core i, le duplicamos la velocidad. ¿Qué pasa si llego a hacer eso? Bueno, entonces ya no lo puedo distribuir a todas las máquinas porque pues a alguno le va a tocar AMD, a alguno le va a tocar cualquier cosa que no sea un Core i como un Core 2 Duo o otra cosa y no les va a funcionar. Entonces, por eso tiene que ser genérico. Bueno, ¿y por qué tendría que ser genérico en una máquina virtual? Porque por lo menos QEMU es capaz de emular procesadores. En QEMU podemos tener un AMD o un Core i o un Xeon. Y como podemos tener esas cosas, o incluso tomar el procesador real de la máquina y meterlo a la virtualización, pues si yo hiciera lo de virtualizar para un procesador en específico, que sería lo ideal, pero ese sería solo para nuestra máquina, el kernel solo sería para unos cuantos usuarios y este kernel que estoy distribuyendo es para quien quiera usarlo. Entonces, pues vemos que tiene desactivado un montón de cosas. Y está. Inner working igual. Bueno, estos son protocolos, estos sí sí se los dejo. Básicamente todo el peso del kernel está aquí en device drivers. Por ejemplo, los network device support son las tarjetas de red. Se lo tengo prácticamente todo desactivado, excepto esto que es una VPN, por si quieren hacer VPNs dentro de la virtualización, los dummies, pero todo lo demás está, esto es para hacer VLANs, todo lo demás está desactivado, porque ¿para qué? La tarjeta de red que sí tiene soporte es la de VirtIO. ¿Por qué? Porque es la que usa QEMU. Esto también es para hacer túneles. Solamente estoy dejando lo esencial para hacer todo lo que se pueda hacer dentro de una virtualización, pero sin sobrecargar la máquina. Aquí podemos ver otros drivers de tarjeta de red. No necesita Tricon, no necesita Adapt, no necesita absolutamente nada. Amazon, Quanta, todas estas cosas que son drivers de tarjetas de red físicas que existen, no las necesita. Esto los dejé porque están embebidas y no se las puedo quitar por cosas que tengo en otra parte del kernel. O sea, de hecho, si lo intento quitar no se puede. Pero el resto de cosas está totalmente deshabilitado. Entonces, con esto tú puedes tener un kernel que está orientada a máquinas que sean virtualizadas dentro de QEMU, VirtualBox y tal vez VMware. Y también le puse drivers para Xen, pero como dije, no lo he probado porque no he usado esas virtualizaciones. Solo sé que funciona en QEMU. Pues nada más, yo soy Last Dragon y esto es de lo que se trata, compilar tu propio kernel. Vamos, que deberías hacerlo solo para sacarle más jugo a tu computadora. Sacarle más del 50% de poder a tu computadora sin tener que comprar una nueva computadora. Que tu computadora actual
se le ponga, que podría ser una computadora vieja, se le ponga el tú por tú a una computadora de última generación en cuanto a poder. Porque tu computadora será vieja, pero tiene corriendo sistemas y kernels y el propio sistema con código nativo a su procesador. Y la otra será mucha generación nueva, pero tiene código genérico. Y con eso te le pones a hablar de tú a ese procesador nuevo y le dices, mira aquí, calmado, bájale 2 rayitas porque yo podré ser un procesador viejo, pero yo voy al máximo poder y tú no. Y lo mismo pasa con los Windows, con sistemas operativos privativos, en donde el código que vienen para que pueda funcionar en la mayoría de los procesadores, pues tiene que venir con código genérico. Por supuesto, si tuviéramos el código fuente de Windows y lo pudiéramos compilar libremente hacia el procesador que tenemos, ¡puf! Tu Windows volaría. Pero eso no pasa. Así como si tú sabes cómo compilar tu kernel, pues tu Linux volaría. Pues ya sabes por qué no vuelas, porque estás usando código genérico que es ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve tener un procesador de 12ª o 13ª generación si al final tu procesador está ejecutando código de hace 15 años porque tienen que mantener el estándar genérico? O sea que estás tirando dinero a la basura, o sea, no sé qué estás haciendo con eso, pero pues ya lo sabes. Ahora te debe quedar más claro por qué lo que digo, lo que siempre digo es, Linux es maravilloso. Y si tú lo sabes usar, tú también. A esto lo podemos resumir. Y pues nada más. Yo soy Last Dragon. Y si gustas que esta información le llegue a personas que no tienen idea acerca de cómo pueden optimizar su kernel y se van a buscar cosas como SangMod y otras cosas que andan por ahí, pues muéstrale este video. Puedes leer mi blog en www.lastdragon.net. Puedes seguirme en Twitter en LastDragonMX o pues suscríbete al canal y activa las notificaciones. Dale like para ver si se comparte con más personas y de esa manera llegamos más lejos con promocionar el video. Pues nada más. Por ahora, eso es todo. Adiós. ¿Quieres hacerle una pregunta a Last Dragon? Registra tu pregunta en el blog. Las preguntas serán respondidas en los videos de preguntas a Last Dragon.